Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 131. Reconciliación, arrepentimiento y una oportunidad más. Hubo una cuestión sobre la que, como ya os he dicho, quise insistir mucho, y era el rencor. Porque este sentimiento es uno de los más dañinos que puede anidar en el alma de los hombres. Es un veneno que actúa cada minuto y que destruye al hombre, destruye su paz y anula la posibilidad de vivir la vida en la luz, de poder disfrutar de todos los regalos que constantemente recibimos del Padre. Era fundamental que todos lo aprendieseis, que los hombres se apartaran de ello, siendo conscientes de sus nefastos resultados. Y muchas veces os dije así: habéis escuchado que a nuestros padres se les dijo: no matarás, y que todo el que cometa homicidio es culpable. Pero yo quiero deciros también que todo el que se encolerice con su hermano, todo el que le insulte sin razón, también es culpable. También va a ser víctima de este rencor que vive en el alma y la oscurece, y del que hay que desprenderse rápidamente, porque el odio y el resentimiento que se produce con estas actitudes os perjudica enormemente, porque el ser humano dirige su energía hacia la alimentación de esas emociones oscuras y deja de enviarla hacia donde realmente debe hacer, hacia su paz interior, hacia su luz, hacia el amor y hacia el perdón. Un día os hablé acerca de la reconciliación con vuestros adversarios, porque eso es algo fundamental y totalmente necesario para que vuestra vida pueda discurrir de una forma pacífica y próspera. Esas situaciones que se producían entonces y se producen también ahora en vuestros días son lo más frecuente debido a las relaciones entre los hombres, a las ansias de poder, a la convicción de que el ser humano tiene que estar siempre en posesión de la única y absoluta verdad, postura que se mantiene casi siempre por no querer admitir que los otros puedan también ser poseedores de una verdad que puede ser tan cierta como la vuestra. Y de ahí parten las peleas, las discusiones, los enfrentamientos y toda clase de odios y de rencores que muchas veces se prolongan a lo largo de los años, creando unas situaciones que lo único que consiguen es el desasosiego y la intranquilidad en quienes las viven. Por eso quise incidir con mucha insistencia en lo necesario que era que estas guerras con vuestros adversarios quedaran zanjadas, por medio del diálogo, cuanto antes de llegar a otros extremos de los que era más difícil salir ileso. Y os hablé de aquellos que no se ponían de acuerdo, que no se toleraban y que no respetaban ni la postura ni la opinión de su enemigo y que preferían llevar estos asuntos hasta el último extremo, corriendo el riesgo de sufrir un juicio, una sanción o hasta a veces penas más graves solamente por no haber sido capaces de arreglar las cosas entre las dos o más personas implicadas en los litigios. Siempre será mucho más efectivo y más sosegado llegar a un acuerdo, aunque a veces no sea muy fácil hacerlo, que llegar hasta una última consecuencia, como os digo, por ejemplo, ante un juez del que no sabemos el veredicto que va a dar, veredicto que incluso pueda llegar a ser desfavorable para vosotros y las consecuencias sean mucho peores, si el juez ha llegado a ser influenciado por las palabras de vuestro adversario, porque entonces sí estaréis obligados a pagar toda la deuda que se desencadene posteriormente, ya sin remedio. Os aconsejé siempre evitar los juicios, poniendo en manos de terceros la decisión y la solución de estas guerras, que, como os dije, no siempre pueden ser justos. De ahí la importancia de intentar antes que nada un arreglo, una solución y un acuerdo directamente con vuestros enemigos. Después os hablé de la importancia del arrepentimiento, porque vosotros no entendíais la verdad y el motivo
por el que algunos hombres sufrían calamidades o enfermedades y pensabais que vosotros estabais exentos de recibir las consecuencias de unos pensamientos y de unas actitudes y comportamientos que considerabais perfectos. Y ahí es donde os quise enseñar que estaba la raíz del problema, en esa inconsciencia que la gran mayoría de los hombres tenía, porque no se daban cuenta de que absolutamente todo lo que vive y recibe un ser humano es una consecuencia de él mismo, de su propia conciencia, de su actitud, pensamientos y hechos. Por eso os dije que si, como acababa de ocurrir en nuestra ciudad, unos hombres habían muerto bajo un derrumbamiento y estabais pensando en que eran malos y culpables y se lo habían merecido, os respondí que eso no era así, porque ellos no eran peores que el resto de los hombres que vivían en nuestra tierra, que hacían exactamente lo mismo y se comportaban igual, que todos eran iguales y que por eso era fundamental que cada hombre conociera sus errores, los modificara, los erradicara de sí mismo y se arrepintiera de una antigua forma de ser, para que todas las consecuencias que recibiera de su comportamiento fueran luz, felicidad, abundancia y paz. Porque solamente el ser humano es el creador de todo lo que recibe, haya sido provocado consciente o inconscientemente por él. Y todos los días insistía en haceros comprender la importancia inmensa del arrepentimiento, en el sentido de observarse cada uno a sí mismo, ser consciente de todo aquello que debía apartar de sí y modificarlo. Esta ley universal era difícil de comprender y me costó mucho trabajo que llegara mínimamente a vuestras mentes, pero lo hice. Y para que comprendierais más aún las inmensas oportunidades que el Padre os daba para realizar estas transformaciones en vuestras mentes y corazones, os conté una parábola de este modo. Cierto señor tenía una higuera plantada en su huerto y pasado el tiempo justo, se acercó un día a recoger sus frutos y se encontró con que ella no había dado ninguno. El señor se enfadó y le dijo a su jardinero que estaba cansado de esperar, que llevaba 3 años esperando lo que se exigía de la higuera y que no veía ningún resultado, porque nunca había dado sus frutos, y se decidió a cortarla. Pero el jardinero le dijo: «Señor, espera un poco más, 1 año más. Déjame que yo la cuide y la riegue y la abone, y vamos a ver si puede dar frutos. Dale una oportunidad más, Señor, y si después de pasado este tiempo no ha fructificado, entonces córtala». Y os hice ver, como siempre, después de haber concluido mi relato, después de nuestros debates y explicaciones, que representaba exactamente la actitud de Dios en cuanto a vosotros, que el Padre os daba un tiempo para llegar a ser conscientes, para reaccionar y cambiar y dar el fruto que se os pedía, pero muchos no lo aprovechaban. Su jardinero se ofreció a cuidar de vosotros, a cuidar de toda la humanidad, y vino a cuidar de los hombres, vino a intentar encauzarles en el camino de la verdad, vino a sacarles de todas sus miserias físicas y espirituales, porque el jardinero pedía una oportunidad más para los hombres y el Señor se la concedió, porque el Padre concede estas oportunidades con mucha frecuencia, aunque, como también os dije, todo tiene un límite, y llegado éste, ya no se conceden más. Y el hombre tiene que ser consciente de esto y procurar, por todos los medios, dar esos frutos que se le han pedido. Con todo mi amor, Yeshua.